un año después de tomar posesión, porque en realidad no fue 14, fue 15. Fue 15 de enero. En la madrugada, pero 15. Sí, pero fue 15. Está con nosotros el presidente Bernardo Arévalo. Presidente, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Es un gusto, Luis Felipe, Beatriz, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, vamos a platicar grandes rasgos de temas que le atañen, le preocupan a la población. Vamos a hablar de la fiscal general. Es un tema que evidentemente le interesa a nuestra audiencia. Lo hemos tratado en múltiples ocasiones, y también de otros que están vinculados con la infraestructura y con parte de lo que usted dijo ayer en el Congreso de la República. Beatriz, va usted con la primera pregunta. Así es, presidente. ¿Cómo le dificulta gobernar la amenaza permanente del Ministerio Público? Es una buena pregunta, Beatriz. Yo le diría que distrae, pero no detiene. Sabemos que tenemos esa amenaza constante es el reducto en donde este grupo político criminal ha seguido agazapado con acciones, intentando, creo que ya son 8 los antejuicios que me han colocado. Y sí, distraen en la medida en que uno no puede ignorar y uno tiene que estar atendiendo y viendo las acciones que hacen, pero no nos detienen. Nosotros hemos seguido adelante, seguimos trabajando, llevamos a cabo nuestro trabajo, tenemos un programa con metas, de manera que sí, está ahí, pero la verdad es que nuestra determinación es no perder demasiado tiempo en ese tema. Dice usted que distrae, pero en este caso, presidente, el kilómetro 44, ruta Palín-Escuintla, la impresión que se da después de lo que ocurrió con el ministro Félix Alvarado es que él no movió mayor cosa porque tenía miedo o temor de incurrir en corrupción. Distrae y no detiene. Mire, ¿qué nos dice la corrupción, el sistema de corrupción que tenemos, realmente está regado por todo el sistema, y entonces está tomando esfuerzos que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo por medio de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Tenemos más de 200 denuncias presentadas de lo que hemos encontrado en los distintos ministerios, y en el caso del Ministerio de Comunicaciones ha sido particularmente difícil porque el Ministerio de Comunicaciones, el contrato de la obra pública, ha sido la fuente tradicional del recurso que alimenta este régimen de corrupción. Hay muchas mafias allá adentro, presidente. Ha habido mafias, hemos ido limpiando varias en el camino, muchas. De hecho, por ejemplo, el ministro Alvarado se enfrentó en algún momento con eventos que montaban y que terminaban cayéndose cuando se comprobaba que lograban meter amaños o trampas, y entonces había que votarlos para no dejar que saliera un contrato corrupto. De manera que el kilómetro 44 es una buena metáfora. En primer lugar, la falta del respaldo para ese pedido de excepción por parte del Congreso de la República limitó lo que podíamos hacer. Después se estuvo buscando la fórmula, el mecanismo, se logró encontrar a partir de la aprobación de la ampliación presupuestaria, y ahorita ya estamos en la vía de la resolución. Yo creo que en el mes de febrero ya tenemos abierta por lo menos una vía para circulación en el kilómetro 44, y en cuestión de un mes creo que va a estar terminado. ¿De qué ha servido este año? Este año ha servido en el Ministerio de Comunicaciones para entender cómo funciona la corrupción, cómo estaban montados los sistemas para lograr que todo se convirtiera en que sirviera a estos propósitos, de manera que ahora el equipo que lidera el ministro Díaz Bobadilla, ha venido trabajando con su equipo desde el mes de diciembre en la preparación de un plan que creo que va a ser presentado hoy o el día de mañana. Se supone que hoy. Hoy, exacto, en donde ustedes van a ver el nivel de precisión que ha alcanzado el equipo del Ministerio de Comunicaciones en la identificación de cuáles son las metas expresadas en términos de número de kilómetros de rutas nacionales que hay que atender, número de kilómetros de rutas secundarias, número de puentes que hay que hacer, cómo hacer para empezar a lograr manejar la diferencia entre los proyectos que habían sido abandonados y los proyectos que están saliendo ahora, de manera que aunque hemos tenido esa dificultad y ese retraso en comunicaciones en el 2024, en el 2025 vamos a ir ganando terreno aplicando un plan muy concreto y muy preciso. ¿Y por qué tanto retraso específico en el kilómetro 44? Los plazos se amplían y se amplían. Bueno, se ampliaron en ese momento porque en el kilómetro 44 hay una condición adicional, y es el hecho de que es una carretera que había estado concesionada,
que al terminar la concesión no había terminado de revertir el proceso, había un elemento pendiente, por lo que dificultaba y limitaba las opciones prácticas de contratar a alguien para hacerse cargo. Y eso fue lo que generó esa combinación. Hubo no únicamente el problema del deslave, sino el problema de que sucedió en una carretera que tenía un problema donde no cualquiera podía intervenir y entonces había que hacerlo de una manera específica. Eso es lo que ya hemos superado. Dice usted, presidente, que el Ministerio Público distrae pero no detiene. ¿Qué nos dice, por ejemplo, del caso de Ligia Hernández, de gente de su partido o cercana a usted que podría perfectamente bien ser encarcelada con casos, digamos, fabricados? ¿Qué va a hacer en esos casos específicos? Bueno, estamos haciendo lo que estamos, haremos lo que estamos haciendo. Sabemos que eso es lo que quisieran inclusive hacer conmigo y con otros funcionarios del gobierno. ¿Sí está usted consciente de que están intentando sacarlo del poder? Ellos están intentando hacer cualquier cosa. Mire, si no intentaran hacer algo, no me habrían puesto los 9, 11 antejuicios que tengo puestos, que luego pasan, entran y que no prosperan porque son espurios, porque están basados sobre cualquier tipo de razón absurda. Nosotros lo que hacemos es lo que podemos hacer en el marco de la ley. Nosotros salimos, denunciamos, hacemos ver que se están violando principios y derechos y accionamos como se espera o como se debe en el marco del ordenamiento legal que tenemos. ¿Qué es lo que no podemos hacer? No podemos hacer lo que la gente a veces quiere. Es que vayamos a sacar a la gente a la fuerza de la cárcel, o que vayamos a quitar a un juez, o que vayamos a sacar a la señora. En términos, todo eso lo vamos a hacer en los términos en que nos prescribe la ley. En el caso de la fiscal, hay una solicitud de denuncia que está puesta, hay 2 iniciativas de ley que hemos colocado ante el Congreso de la República para lograr las modificaciones de ley. Y yo tengo al final la certeza de que ya sea porque renuncia, ya sea porque prosperan las iniciativas de ley de reforma, o porque fenece su plazo, pero la fiscal va a salir y yo voy a nombrar al próximo fiscal. Ahí hay un escenario interesante y para algunos preocupante. Que plantea Leonel Toriello, que él asegura que usted, al amparo del artículo 251 de la Constitución, podría destituir a la fiscal general. ¿Sería eso algo a considerar en algún momento? ¿Es el último recurso o está descartado? Mire, ese es un recurso cuya aplicación depende de la interpretación jurídica. Esa es la interpretación de Leonel Toriello y de otro grupo. Mario Fuentes de estar piensa lo mismo. Y de otro grupo de constitucionalistas. Y tenemos otro grupo que dice que no, que eso es imposible, porque para eso existen las modificaciones que se han hecho a la ley posteriormente. ¿Ha hablado usted con ellos? Sí, por supuesto, con Leonel Toriello extensivamente sobre el caso. Y les dije, miren, el problema que yo tengo es que yo no puedo arriesgarme a hacer una acción que después la Corte de Constitucionalidad declara ilegal y entonces lo convierte en un caso para un juicio político que puede tirar al traste a este gobierno. Y no se trata de mi presidencia, se trata de el proceso que se está montando, la posibilidad de tener un gobierno que corta y rompe con la lógica del gobierno corrupto. Eso es lo que estamos defendiendo y por eso es muy importante para nosotros el movernos dentro de los márgenes de la ley, porque sabemos que están esperando el mínimo error posible para tratar de utilizar el poder que tienen sobre el Ministerio Público para tratar de iniciar acciones destinadas a cortar con nuestro gobierno. Ese lujo no se los vamos a dar. Nosotros estamos trabajando dentro del marco de la ley y haremos todo lo que podemos dentro del marco de la ley, pero no vamos a caer en la provocación de hacer cosas que pueden verse muy bien a primera vista, pero que son una irresponsabilidad en términos de el mandato que se nos ha dado de sostener un cambio de gobierno, sacar al país del carril de la corrupción y lograr que se encamine. Eso depende que este gobierno termine con éxito y que el próximo gobierno, independientemente del partido que sea, sostenga esta dirección. El escenario preocupante al que yo me refería realmente era presidente, que algunos ya lo han puesto sobre la mesa, que a la hora de la hora, en 2026, usted tenga 6 nombres para escoger y serán 6 impresentables. ¿Usted ha previsto tal cosa, que tal cosa pueda suceder? Bueno, nosotros confiamos en que
Para el Ministerio Público, que quede claro. Para el Ministerio lo tengo claro. Mire, nosotros lo que hemos visto es que hay un proceso en donde no solo nosotros, sino una serie de actores sociales en distintos sectores han venido reaccionando a esta realidad y han generado situaciones como, por ejemplo, el hecho de que nosotros hemos repetido, estamos invitando a que a la gente decente se presente a estas situaciones, que haga la lucha, que presente sus candidaturas para magistrado, para fiscal, y que le dé oportunidad a la otra gente decente de pelear. Miren lo que pasó durante la elección de Cortes. Fueron las comisiones de postulación fueron encabezadas por rectores que garantizaron y de una manera clarísima el proceso y que no se prestaron a los juegos que hubo. Hubo candidatos impresentables, pero absolutamente impresentables, que fueron rechazados precisamente por eso, que en condiciones anteriores seguramente hubieran logrado pasar y posiblemente hubieran llegado a la algunos legislatura. Impresentables pasaron. Algo, sí. Porque lo que tenemos es una situación imperfecta. Felipe, aquí no hay una situación de corte completo en donde tenemos una realidad un día y al día siguiente cambiaron las cosas, y eso es lo que yo digo. Aquí estamos en un proceso en donde hay fuerzas que creemos en la necesidad en la posibilidad de rescatar al país de esa realidad corrupta y autoritaria en donde estábamos, y estamos haciendo la lucha, y cada vez vamos sumando más gente a este esfuerzo. No es un esfuerzo de la noche a la mañana. Hoy me preguntaban, ¿usted quisiera haber hecho más? Y yo dije, claro que sí, muchísimo más. Por ejemplo, si el resultado en el Congreso de la República hubiera sido el que sacamos en la segunda vuelta, tendríamos una bancada mayoritaria en el Congreso. Tenemos una gran bancada que ha crecido mucho y que es muy valiente y muy trabajadora, pero sigue siendo una minoría dentro del Congreso. Uno se mueve dentro de las condiciones políticas que tiene. La bancada ha hecho un trabajo enorme para ir generando los acuerdos que han permitido avanzar y salir adelante con una serie de legislación como no ha pasado anteriormente, empezando por aprobar un presupuesto que nos posibilita trabajar para darle los resultados al pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos un plan de trabajo, porque tenemos una visión y tenemos una idea clara de las transformaciones que tenemos que hacer para empezar a demostrarle a la gente que sí se puede tener gobiernos decentes y competentes. Lo hemos demostrado en educación. Lo hemos demostrado en salud. Un momento, decentes sí, pero con eficiencia. Así, competentes y decentes. Básicamente eso es lo que así titula hoy su artículo José Alejandro Arévalo, que estuvo aquí hace algunos días hablando del tema. Decencia sí, pero con eficiencia. Porque hay una percepción muy generalizada de que no se ha avanzado lo suficiente, presidente. Mire, Luis Felipe, si ustedes empezaron la discusión con el Ministerio de Comunicaciones. Y yo ya les expliqué que efectivamente ahí nos encontramos con un enorme problema, que nos ha tomado tiempo entender la situación, limpiar el ministerio para poder estar en capacidad de ahora de echar a andar la maquinaria, que ya pueden ver cómo está otra vez, se está recuperando la carretera Palín-Escuintla, cómo la señalización ya empieza a aparecer en todas partes. Es decir, ya estamos haciéndolo. Pero, por ejemplo, fíjense en educación. La ministra de Educación ha hecho el remozamiento en un año, de más del doble de las escuelas que el gobierno anterior hizo en 4 años. Hemos construido en un año casi 3 veces más de puestos de salud que el gobierno anterior. Tenemos 3 hospitales en construcción, tenemos 3 más que están en diseño y que van a empezar a ser construidos. Es decir, ¿dónde mide usted la eficiencia? Por supuesto, nosotros hubiéramos querido que no hubiera pasado el kilómetro 44 para empezar, y poder haber tenido un ministerio con todos los elementos para poder responder de manera inmediata, pero ni el Congreso nos apoyó y el ministerio tuvo problemas. Nos retrasamos, pero estamos respondiendo, y eso es lo que va a ver la gente. ¿Cuál fue el desacuerdo con el ministro Félix Alvarado en ese sentido? ¿Por qué se fue él? Con el ministro habíamos acordado que iba a haber una salida en este momento de cambio de ministros, y él decidió que prefería salir antes y tomó la decisión de retirarse. Presidente, ¿qué le dice a quienes lo consideran a usted un hombre tibio? Pues, mire,
puedo entenderlo de parte de quienes lo que esperan es algún tipo de figura autoritaria y dictatorial que lo que haga es agarrar a sombrerazos a la gente pasándose por encima de las leyes. No, yo tengo claro que la responsabilidad que yo tengo como presidente y que mi gobierno tiene es uno de garantizar la sostenibilidad del cambio que estamos haciendo. Y eso requiere tener un apego muy preciso a el ordenamiento jurídico y legal. Yo hago y me esfuerzo y hago todo lo que puedo hacer hasta donde me lo permite la ley. ¿Me gustan cosas que están pasando y que el Ministerio Público puede hacer? No, no me gustan. Que exista un juez como Freddy Orellana me parece una vergüenza, pero no puedo hacer nada para eso, porque constitucionalmente no tengo la competencia. Hay gente que quisiera que yo empezara a abrogarme de poderes especiales para empezar a limpiar todo eso, pero ¿dónde quedaría la democracia entonces? Hay gente que se queja de su asesoría legal. ¿Por qué se tardó tanto en citar a la fiscal después de la conferencia de prensa del 18 de noviembre? Mire, nosotros, en primer lugar, por lo que le estoy diciendo, nosotros estamos haciendo un procedimiento para evitar que haya trucos y salidas, porque eso es lo que ella ha venido argumentando. Nosotros desde el principio hicimos una citación para que viniera a dar en el marco legal. Ella inventa excusas y sale, y ahora se ha hecho de una manera que lo que hace es establecer un mecanismo que es a prueba de balas, para que nadie diga que tiene una cuestión. Pero en realidad, Luis Felipe, la verdad es que no, el tema de la fiscal es lo que digo, no tenemos que dejar que nos distraiga. La mayor victoria de la fiscal sería lograr que este gobierno estuviera dedicado obsesivamente a tratar de resolver ese tema y a buscar. No. ¿Usted cree que lo están provocando para que haga usted eso que todas, o no todas, pero muchas personas quieren? Eso de que vaya, la sugerencia de Leonel Torrijos, eso de llegar, rodear el Ministerio Público. Bueno, hay gente, claro que sí. O sea, hay gente que quisiera que nosotros, hay gente que lo hace porque cree que efectivamente puede ser efectivo. Nosotros decimos que si esto no tiene sostenibilidad garantizada, es un paso al vacío, y por eso es que estamos siendo sumamente cuidadosos. Al final, Luis Felipe, la pregunta es, ¿va a quedarse la fiscal o no? Y no, la fiscal no se va a quedar. Saldrá hoy si renuncia, y yo espero que se ilumine y lo haga. Saldrá porque el Congreso aprueba las modificaciones de ley que nos permite operar como se podía operar anteriormente en el marco de la función de rendición de cuentas que ella tenía que dar, o saldrá porque se le acaba el tiempo y nosotros nombraremos al próximo fiscal, que eso no cabe duda. También están quienes dicen que ella parece ir un paso adelante en la estrategia que ustedes, que el gobierno, que el Ejecutivo. Pues el tema de comunicación, sobre todo. Mire, iría un paso adelante si hubiera logrado obtener algún tipo de resultado como el que ella quisiera, es decir, que nosotros ya no estuviéramos, que hubiéramos caído, que estuviéramos envueltos. Nosotros no nos distraemos, seguimos adelante. ¿Cómo vio esa, podría ponerse entre comillas, invitación que supuestamente recibió para asistir a eventos alrededor de la toma de posesión de Donald Trump, del 17 al 21 de enero? Luis Felipe, usted lo dijo, entre comillas, invitación. O sea, la invitan de una oficina X, un oficial X. Es el Partido Republicano de Florida. De la Florida, que es como si la filial de Suchitepeques del Movimiento Semilla invita a alguien para venir a la toma de posesión. Además, nosotros sabemos que muchas de las alrededor de la toma de posesión en esta transmisión de mando de los Estados Unidos, hay toda una serie de eventos que son pagados, que son celebratorios. Por eso le decía entre comillas, porque ha trascendido que esto fue pagado. Pero ¿qué ocurre? O sea, usted ha visto los acercamientos que el Ministerio Público ha tenido con la gente del Partido Republicano, concretamente, incluso con futuros funcionarios, Tom Homan, por ejemplo. ¿Cómo vio eso? Mire, nosotros tenemos nuestros propios contactos con los funcionarios del gobierno entrante de Trump, no de ahora. Nosotros, inclusive yo como presidente electo, me reuní con Marco Rubio, con Mario Díaz Balart, con María Elvira Salazar, con otros miembros del Partido Republicano, porque lo que estábamos haciendo es reconociendo el hecho de que hay que trabajar con ambos lados del pasillo, como se dice en inglés, en el Congreso y en el Senado norteamericano, y hemos venido manteniendo
conversaciones y contactos con ellos, lo hace nuestro embajador en Washington, lo hacen otros funcionarios. Lo que pasa es que nosotros no estamos precisamente en el negocio de tratar de impresionar y generar eventos mediáticos diciendo, miren, nos invitaron, miren, nos estamos acá. Nosotros estamos operando como opera un gobierno en su función de Estado. Y en ese sentido estamos tranquilos de los contactos que tenemos con la administración que va a entrar. Bueno, de eso hablamos en el próximo bloque. Tenía una pregunta, pero vamos al siguiente bloque. Regresamos. Aquí están ustedes en la primera hora. Bernardo Arévalo, un año después de que llegó al poder. Sí, presidente, desde el principio de su mandato, primeros meses, hubo críticas hacia la manera en que comunicaba el gobierno. ¿Qué autocrítica hace usted de eso a estas alturas, un año después? Bueno, estamos en constante esfuerzo para tratar de ir mejorando la forma como vamos anunciando, informando y explicando las acciones de gobierno para que la gente tenga una mejor comprensión. ¿No siente lentitud en las reacciones del gobierno a la hora de que le atacan? Mire, no siempre la lentitud. Yo lo que quiero decir es que tenemos que tener contundencia y seguridad en lo que vamos haciendo. Esta situación no es un juego de computadora en donde usted tiene 3 fracciones de segundo para responder. Lo que hay que hacer es una respuesta certera y clara que dé el resultado que permita precisamente la sostenibilidad. Lo que estamos aquí jugándonos es la sostenibilidad de todo un proceso y eso es donde tenemos que ir. Y tenemos que empezar a pensar más directamente en cuáles son los productos, los objetivos, lo que queremos hacer. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo continuamente. Los ministros tienen claro las metas que tienen, los objetivos que tienen y que tienen que hacer una comunicación en donde nosotros, el equipo de comunicación, está haciendo la tarea de tratar de buscar las formas de cómo entrar a comunicar con el reconocimiento de que existen distintos tipos de comunicación en este momento y en esta era, porque las redes y dentro de las redes, con todas las diferencias que hay entre un Twitter o un Facebook, por ejemplo, que son cosas con universos completamente distintos, y de ahí la comunicación que tiene que haber con los medios de prensa escritos o los radiales y televisivos. Así que estamos trabajando en eso. ¿Cómo explica que se publicara en el diario oficial el acuerdo del aumento de salario con errores? Un error. ¿Hubo sanciones después de eso? Hubo medidas para corregir el tema y asegurarse que eso no vuelva a pasar. Y en ese sentido, volviendo al tema de la comunicación, usted acaba de mencionar algo que creo que vale la pena ahondar. Usted dice, claro, el X, antes Twitter, Facebook, las redes sociales, gobernar ahora es diferente que hace 20 años. La pregunta es, ¿usted no ha previsto hacer algo más contundente para contrarrestar las narrativas, contrarrestar la desinformación? Por ejemplo, solo es un ejemplo, algo así como las mañaneras que hacen en México. Bueno, estamos haciendo ahora ruedas de prensa, tenemos todas las semanas conferencia de prensa, los ministros aparecen todas las semanas dependiendo de los temas relevantes que están en la agenda. He restablecido un TikTok semanal para presentar y discutir temas con la población. Y estamos dando una serie de entrevistas como con ustedes hoy, ayer por televisión, mañana tengo otro evento en donde estamos buscando la manera de ir llegando a la población de una manera más clara. ¿Y tiene que ser el presidente el que dé las explicaciones, que hay de darle un papel más protagónico a los ministros? Pues precisamente en las entrevistas de prensa, el presidente no aparece todos los días, no todas las semanas. Es dependiendo de los temas y normalmente son los ministros los que aparecen para dar y responder las preguntas con toda el alcance técnico del caso. El ministro de Seguridad, el ministro de Salud, la ministra de Educación, el ministro de Agricultura, etcétera. Presidente, hablemos un poco de, usted ya mencionó, de hecho vino la semana pasada la ministra de Educación, Ana Leira, que habló de estas más de 11,000 escuelas remozadas, pero también habló de recuperar la rectoría del Ministerio de Educación. La pregunta es, ¿ha recibido usted algún tipo de amenaza de parte del dirigente Joviel Acevedo? ¿Directa o indirecta? Mire, yo no he recibido ninguna amenaza. Hay amenazas que se han proferido en distintos niveles en contra de la ministra. Él también ha hablado en contra mío, pero
En fin, son detalles dentro de una situación en donde nosotros estamos claros qué es lo que hay que hacer y la ministra avanza con su programa de una manera impecable. Por eso le decía si de manera directa o indirecta, porque la indirecta puede ser, si usted no hace eso, salimos a la calle. ¿Qué opina de eso? Bueno, pues ya han salido a la calle, han hecho convocatorias, nosotros seguimos adelante. Retomando el tema del remozamiento de las escuelas, ¿cuán profundos fueron los cambios que se hicieron en los establecimientos? Bueno, empecemos, Beatriz, usando la palabra, nosotros los llamamos remozamiento, porque eso es lo que son. No es una remodelación ni es una construcción. Es un remozamiento y lo que estamos haciendo es tomando el presupuesto para lograr que abunde y que cunda. Tenemos 36,000 más o menos escuelas en todo el país y la tarea es empezar a permitir que en cada una de esas escuelas se vayan solucionando problemas que no habían sido atendidos históricamente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos dando una suma fija para que pueda ser, para alcanzar y ser repartida, dándosela a los padres de familia, para que sean los padres de familia con los maestros los que deciden qué es lo que hay que hacer. Quieren reparar los techos, quieren poner ventanas, quieren pintar, es decir, no es un programa que viene predefinido, van a hacer esto y esto. Es la comunidad educativa la que decide, muy bien, tenemos este dinero, y muchas veces, lo que ha sido muy positivo, con apoyo de las autoridades ediles, los alcaldes se suman y cooperan con mano de obra, con materiales, al proceso para hacer que esto cunda. Entonces, por supuesto que nosotros quisiéramos tener los recursos como para decir, no, todas estas escuelas no fueron construidas con los estándares internacionales ideales, así que vamos a construir escuelas nuevas en todo el país. Estamos empezando con el remozamiento porque es la medida fundamental para evitar que a un niño le caiga agua porque tiene un techo de láminas agujereado y oxidado, que se cuele el viento por vidrios que se rompieron hace años y que nadie se preocupó en reparar, porque no tienen cocina. La ministra está haciendo un esfuerzo enorme para lograr que se empiece a dar en las escuelas primarias comida caliente a los niños, que es un elemento central dentro de una estrategia de combate a la desnutrición por el alcance que tienen las escuelas. Y además, usted puede decir cuál es el alcance de lo que se ha hecho. Es cierto, pero ¿qué se ha hecho antes? ¿Qué se ha hecho en los gobiernos anteriores? Pero volvamos al tema de este caso específico del remozamiento. La semana pasada la ministra dijo aquí que había encontrado escuelas sin baño, sin techo, sin piso y hasta con nidos de ratas. Lo cual me recordó lo que decía la exministra de Comunicaciones, Yasmín de la Vega, que decía que cada gaveta que abría encontraba una rata muerta. El tema de la comunicación, presidente, ¿usted cree que la gente está realmente consciente de lo que encontraron ustedes, esas ratas muertas, o cree que ha fallado la comunicación en ese sentido? Miren, nosotros, por ejemplo, las denuncias de lo que vamos encontrando las hacemos públicas, hacemos presentaciones a la prensa, se hace una comunicación. Estas denuncias que han sido hechas han sido acompañadas por actos de comunicación que evidencian, y ya son más de 200. Yo creo que ahí hay una medida en que la gente puede ver directamente, cuál es el alcance de la corrupción que estábamos encontrando. 200 denuncias que no han caminado en el Ministerio Público. Claro. ¿Se puede luchar contra la corrupción con el Ministerio Público como está? Mire, nosotros hacemos lo que nos toca hacer. Lo que toca ahora es que la gente vaya y le pregunte al Ministerio Público qué está haciendo. Nosotros no van porque veamos que el Ministerio Público tiene... La gente espera que lo haga usted. Exacto, pero... Y que lo haga muchas veces. Claro, pero y nosotros estamos haciendo exactamente todo lo que tenemos que hacer para luchar contra la corrupción. Hacemos la investigación, ponemos las denuncias y le toca al Ministerio Público procesarlas. Le hablo de presentaciones que fueran verdaderamente ilustrativas de lo que han encontrado. El caso B410, el caso de las vacunas Sputnik... tenemos varios casos en donde se han hecho denuncias con presentación pública. Ahora, lo notable es que no se recogen necesariamente. Y la pregunta es por qué no se están recogiendo como se deberían recoger. También lo que toca ahora es la pausa, así que regresamos en breve para seguir conversando con el presidente. A las 2 de la madrugada. Sí, de eso vamos a platicar. Lo recordamos muy bien. Si hay Aquí tiempo, estábamos. lo vamos a platicar más adelante.
Pero bueno, el 20 de enero es una fecha que puede cambiar el mundo. Muchos lo creen así porque toma posesión en Estados Unidos Donald Trump. Tenemos una pregunta respecto a eso. Sí, y es que precisamente usted ayer anunció la creación del programa Retorno al Hogar. ¿Para qué escenarios se están preparando con respecto a las deportaciones anunciadas por Donald Trump? Mire, el presidente electo Trump ha anunciado que que viene con una política de endurecimiento en el tema migratorio y con deportaciones y con todo tipo de acciones que pueden hacer que el número de retornados que vienen a nuestro país regresen. Nosotros lo que hemos hecho es que estamos preparándonos para la eventualidad, porque todavía no han sido anunciadas las medidas concretas ni sabemos cuál es su alcance, pero lo que tenemos claro es que tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad, y entonces lo que estamos haciendo es, hemos diseñado un plan en 3 fases. El primero ha implicado el fortalecimiento de la red consular, inclusive con funcionarios de protección y de asesoría legal que pueden apoyar a las personas. Dentro de eso hemos llegado a acuerdos con otros países para complementarnos y apoyarnos mediante nuestra presencia consular para poder atender a nuestros connacionales y colaborar. ¿Con qué países? Con México, con Honduras, hemos llegado a ese tipo de acuerdos, un acuerdo de complementación y de colaboración. Y, por ejemplo, se ha creado una app que todos los migrantes van a poder descargar en sus teléfonos, los residentes en Estados Unidos o en México, en cualquier lado, donde vamos a mantener alimentación constante de información útil, de aclaración para combatir sobre todo la desinformación y la mala información. ¿Cuándo se lanza esta app? Están ahorita haciendo las pruebas finales, pero ya es pronto. En su informe de ayer usted dijo y habló de reinserción. Pero esa es solo la primera, esa es solo la primera fase. La segunda fase es estar preparados para el nivel de retornados que estén llegando. No sabemos si va a aumentar, cuánto va a aumentar. A eso me refería, usted habló de reinserción digna. Exacto. ¿A qué se refería con eso? Bueno, primero, dignidad en las condiciones en las que se los atiende. Vamos a mejorar las condiciones con las que los retornados se encontrarían cuando descienden del avión, llegan a territorio nacional y los atienden las instituciones públicas. Usted sabe que muchos no quieren volver a su casa por temor a que les cobren o a que los maten. Lo sabe, ¿verdad? Sí, hay todo tipo de situaciones y nosotros estamos muy conscientes, y entonces lo que ya existe hoy un punto de llegada donde hay distintas instituciones del Estado. Está el Instituto de Migración, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Trabajo. Vamos a ampliar esto, pero además vamos a ampliar los lugares físicos para que tengan una recepción adecuada, inclusive la posibilidad de tener albergues para cualquier posibilidad de esta naturaleza, y eso es lo que esa es la segunda fase, la fase de la llegada. Y la tercera es montar un mecanismo mediante el cual logremos identificar, por ejemplo, capacidades, habilidades que tienen los retornados que de alguna manera faciliten su reintegración laboral en Guatemala, pero además con posibilidades para que puedan certificar habilidades. Entonces, entre el Ministerio de Educación o el INTECAP vamos a tener mecanismos para que quien tiene experiencia de haber trabajado 10 años en instalación de pisos, por ejemplo, pueda certificarlo y ya con eso tener un documento que le va a servir para la búsqueda laboral. ¿Quién está a cargo de eso, presidente? Bueno, la autoridad migratoria está viendo todo el diseño de todo esto. La autoridad migratoria la dirige la vicepresidenta. Ella está a cargo de las fases de inserción y reinserción, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de toda la fase de ampliación consular. ¿Mejoró la relación con la vicepresidenta? Tenemos una buena relación. Se hablaba de que había distanciamiento ahí. Mire, lo que tenemos es ámbitos. La vicepresidenta trabaja duro en sus áreas que tiene la responsabilidad del gabinete económico, el gabinete social. Se quejó la vicepresidenta de que no le avisaron de que había llegado residente al Palacio Nacional de la Cultura, por ejemplo. Yo creo que ese fue un chiste que ella hizo que la gente malinterpretó. ¿Fue un chiste entonces? ¿No iba en serio eso de que pasó por mi oficina y no me avisó nadie? ¿Así hay que tomarlo como un chiste? Mire, no sé, pregúntele a ella. ¿Es una relación cordial la que se Tenemos una buena relación, hemos tenido reuniones de trabajo, hemos estado hablando de los temas que vamos a hacer, así que es una relación
funcional de trabajo. Retomando el tema de los migrantes, usted los llamó ayer héroes anónimos. ¿Qué hacer para que se les revalorice? ¿Qué hacer para que sus inversiones rindan más frutos en este país? Bueno, ese es parte de lo que nosotros hemos planteado. Primero está todo lo que se quiere hacer con el proceso de reintegración. Por ejemplo, parte de lo que nosotros sabemos es que a medida y dependiendo de la forma como se lleva a cabo esto, porque tampoco tenemos claro cuál es el alcance de la política que van a tener, no sabemos, por ejemplo, si va a empezar a llegar gente que tiene muchos años de estar en Estados Unidos, que tiene negocios, que tiene propiedades, que ha invertido en Guatemala, gente que puede beneficiarse de algún tipo de los mecanismos de crédito que nosotros tenemos, de primera vivienda, apoyo a pequeña y mediana empresa, crédito de producción agrícola. Todo eso va a estar también ubicado en términos de información en este punto de llegada para que ellos tengan claro cuáles son las posibilidades que tienen, y esa es una primera medida para poder apoyar. Pero estamos viendo con el crédito hipotecario nacional mecanismos mediante los cuales se puedan crear espacios donde los residentes guatemaltecos en el exterior, ya sea que retornen o los que permanezcan en Estados Unidos, puedan lograr que sus remesas sean invertidas en proyectos de desarrollo y no exclusivamente en consumo. Y esto no porque el gobierno vaya a tomar control de sus remesas, porque eso sería lo último que haríamos, sino que se buscarían mecanismos mediante los cuales se logre crear programas en donde se los orienta para decir, miren, en tal municipio, de donde es usted, están estos programas de desarrollo. Aquí podrían ser, por ejemplo, los tacanecos en Rhode Island, en Estados Unidos, que se organicen para complementar lo que se está haciendo para puestos de salud, o escuelas o algo. Comunidades mejor organizadas de migrantes está precisamente en Rhode Island. Presidente, vamos al tema de alianzas, de vínculos que usted tiene con diferentes grupos. Los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿cómo está su relación con ellos ahora mismo? Pues nosotros seguimos trabajando con los pueblos indígenas. Tenemos una reunión mensual el tercer jueves de cada mes. ¿Qué pasó con los 48 cantones que en algún momento dijeron, bueno, vamos a levantarnos de la mesa, no peleando, pero sí distanciándose? ¿Qué pasó ahí? Mire, fue el liderazgo de 48 cantones del año 2024. 48 cantones elige autoridades cada año y cada año es un grupo distinto. El del año 2024 efectivamente tomó la decisión en algún momento de que se levantaban. Eran el único grupo que se levantó de la mesa. Todos los otros pueblos indígenas han seguido trabajando. ¿Le preocupó que se levantaran de la mesa? Ellos, nosotros continuábamos de todo caso trabajando bilateralmente con ellos. Hubo muchas reuniones, ellos venían y hablaban. Pero, en fin, lo importante es que ahorita las nuevas autoridades electas de 48 cantones, ya tuvimos una reunión hace 10 días, una reunión muy buena de trabajo. Han dicho que se van a reincorporar a las reuniones mensuales del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y Originarios con el presidente de la República, y que vamos a empezar a trabajar en una agenda bilateral. Y esto precisamente le quería preguntar sobre la agenda. ¿Qué es lo que se está discutiendo estos tercer jueves de cada mes? Tenemos, el tercer jueves de cada mes se discuten temas que atañen o preocupan al conjunto de los pueblos indígenas y originarios. Por ejemplo, hay un tema muy importante que le estamos encontrando una solución, que es la limitación que tiene el Estado para invertir en escuelas o puestos de salud que se encuentran en tierras que son de propiedad comunal. Entonces, hasta ahora la exigencia ha sido que ellos tienen que renunciar a la propiedad de la tierra y entregársela al Estado para que el Estado pueda invertir. Nosotros estamos ahora trabajando junto con ellos para buscar la fórmula que permita que el Estado pueda invertir en una escuela que esté ubicada en una tierra comunal de un pueblo Ixil o Xinca, y eso va a ser Eso va a dar una enorme solución, porque una de las quejas es que no se ha invertido en ese tipo de servicios porque precisamente están ubicados en tierras comunales. Estamos viendo, por ejemplo, pidieron ser partícipes en la definición de la nueva política de turismo, y están participando. Eso se canalizó a través de esa mesa. Entonces el INGUAT generó el espacio para tener una discusión. Ellos dijeron, queremos dejar de ser objetos
del desarrollo turístico para ser sujetos como comunidades, y el INGUAT tiene en su plan toda una línea ahora de trabajo de turismo comunitario. Van a tener participación en el equipo que va a definir la nueva marca país de Guatemala. Por primera vez los pueblos indígenas van a estar sentados ahí junto con el sector turístico, con los sectores de líneas aéreas, etcétera. Es decir, se ven temas que son de preocupación general. Ahí, en el marco de esa reunión, por ejemplo, se definió que era las reformas que se debían a poner a mecanismos como la Defensoría de la Mujer Indígena, etcétera. Es decir, es un espacio de consenso y discusión de grandes temas. Además de eso, tenemos espacios de trabajo con cada pueblo para alcanzar agendas de desarrollo. Entonces, ahí, por ejemplo, con el pueblo Xinca, ellos dicen a nosotros lo que queremos es trabajar, esta es nuestra demanda, salud, desarrollo, carreteras, apoyo agrícola, y todo eso lo vamos inscribiendo nosotros dentro de los planes de trabajo del Estado. Ya que hablamos del tema, precisamente el nuevo presidente de los 48 cantones a la pregunta ¿sigue en peligro la democracia?, contestó con un rotundo sí. Y en ese sentido, presidente, ¿quiénes lo asesoran a usted? ¿A quiénes oye el presidente más de cerca? Yo oigo al gabinete, oigo a los asesores que tenemos y oigo a gente que de manera voluntaria y sin ninguna función formal de gobierno ni remuneración, ofrecen su opinión. Se habla de los arevalistas, los legalistas y los del partido. ¿Esa división tiene sentido a la hora de plantear esta pregunta de los asesores? ¿A quiénes escucha usted? Yo creo que esos son más intentos de tratar de dividir y arreglar lo que se ve desde afuera. No diría que eso no representa de ninguna manera, no. ¿Cómo es su relación, por ejemplo, con Samuel Pérez? Bueno, es una relación de trabajo, no necesariamente siempre, a veces tenemos discusiones y dijimos cuál es la dirección, pero tenemos una clara visión de que estamos trabajando en conjunto, en propósito. Yo diría que tenemos una buena relación. ¿Quién lo asesoró, por ejemplo, en la conferencia de prensa del 18 de noviembre? ¿Me puede recordar cuál es la conferencia de prensa? En la que usted habló de que no se iban a acatar órdenes ilegales. ¿Ahí hubo algún asesor directo o platicaron? No, eso es una discusión, no es un asesor, son discusiones que tienen lugar en el marco de grupos de trabajo. O sea, yo no me siento con una persona, la escucho y luego salgo y repito. Lo que hacemos es que ponemos problemas sobre la mesa con un grupo donde están asesores legales, funcionarios de gobierno, ahí se discuten los temas y entonces se toman cursos de acción. Esa misma conferencia de prensa en donde usted anunció que se iba a citar a la fiscal general, que se iba a invitar a la fiscal general. Esa citación ya nunca se dio. Está dándose, porque lo que estamos haciendo es, se creó el mecanismo específico que era necesario, que genera las condiciones para que la fiscal participe. Eso está todavía en proceso. ¿Y por qué el interés de que la fiscal participe en este tipo de invitaciones o citaciones? ¿Cuál es el trasfondo? Mire, en algún momento va a tener que venir la fiscal. Nosotros no tenemos una obsesión, yo ya se lo dije, para que ella venga o no. Lo que pasa es que creemos que toda figura pública en Guatemala tiene que estar sujeta a un proceso de rendición de cuentas y participar y explicar algunas cosas. Y en ese sentido, ahí en ese grupo se van a estar observando temas que están siendo objeto como de observación internacional, por ejemplo, y se va a preguntar qué es lo que se está haciendo para atender estas recomendaciones. ¿Qué explicaciones esperan de ella? Pues yo no soy clarividente. Lo que necesitamos es que venga y que dé las explicaciones del caso. Bueno, y en el caso del sector privado, presidente, ¿cómo están las relaciones después de aumentar el salario mínimo al 10%? Mire, nosotros tuvimos varias reuniones donde ellos expusieron por qué no estaban de acuerdo. Nosotros expusimos con el respaldo técnico por qué estábamos de acuerdo, creíamos que era la medida necesaria. Ellos sabían que nosotros teníamos una posición diferente en términos del efecto que tiene el aumento salarial en la economía a partir de ejemplos de otros países y de literatura técnica que ya lo discute como una medida que genera el crecimiento y el desarrollo. No estaban de acuerdo y bueno, pues nosotros seguimos adelante con nuestra medida. Pero el hecho de que no hayan estado de acuerdo con eso no quiere decir que no dejemos de hablar de otros temas en donde tenemos que seguir trabajando. ¿Qué creo más distancia entre el gobierno y el sector privado? ¿Esta situación o el kilómetro 44, ruta Palín-Escuintla? Mire, el kilómetro 44, ruta Palín-Escuintla,
generó en algún momento algún tipo de tensión, pero en el momento en el que se empezaron a dar las soluciones, se empezó a ver que eso avanzaba y tenía una solución. Esto para ellos es un tema de preocupación. Pero de nuestra parte nosotros seguimos adelante. Es un sector muy importante, un sector con el que tenemos temas como macroinfraestructura, como desarrollo de puertos, de aeropuertos, como cuestiones en común, y que seguimos hablando con ellos. ¿Cuáles son los espacios de diálogo que mantiene con el sector privado? ¿Cómo se comunica con ellos? Yo me reúno con el sector privado, me reúno con el CACIS, me reúno con el Consejo Nacional Empresarial, me reúno con la Cámara de Comercio regularmente. Bueno, vamos a ir a la pausa, regresamos pronto. Está usted en Emisoras Unidas. Minutos de la entrevista con el presidente Bernardo Arévalo, un año después de haber tomado posesión. Y antes, Beatriz, de las preguntas que quedan, ¿cómo recuerda usted esa madrugada? ¿Usted tuvo en algún momento duda de que podía tomar posesión? Hubo momentos de tensión cuando el retraso ya fue muy tarde, fue bastante notable, la tensión aumentó, pero duda no. Yo lo que tenía claro era que estábamos culminando un proceso de resistencia de 6 meses. O sea, al final lo que pasó el 15 es lo que empezó el día después de la victoria de la segunda vuelta. Pero hay quienes creen que si no se mueven de manera audaz los diputados en el Congreso, no hay toma de posesión. Bueno, pues que todos esos 5 meses fueron el resultado de movimientos audaces de los pueblos indígenas, de la gente que se iba a la calle, de decisiones que se iban tomando, de movilizaciones que fueron haciendo que se burlara el resultado electoral menos probable. Y por supuesto, eso implicó la forma como los diputados actuaron en el Congreso de la República. Presidente, ¿qué le dice hoy a quien votó por usted y que dice estoy decepcionado? Bueno, primero tendría que saber por qué está decepcionado. Si está decepcionado porque no entro a sacar a sombrerazos a alguien fuera de la ley, a la fiscal, a la fiscal o a cualquier otra persona, yo tengo un compromiso, y eso fue siempre, de actuar en respeto a la ley y a la Constitución, y creo que es fundamental que lo sigamos haciendo, que no descansemos en el proceso. A quienes dicen que no veo suficiente obra, les digo, miren, pónganse a ver alrededor, lean el informe de gobierno, vean lo que estamos haciendo, y siempre recuerden que el primer año de un nuevo gobierno es el año en donde hay mayores dificultades, porque el equipo está entrando a conocer unas maquinarias que estaban en manos de otro gobierno, y evidentemente se empieza a hacer. Miren lo que vamos a hacer en este segundo año. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál ha sido el momento más doloroso de este año para usted? El momento más doloroso. ¿Ha habido algún momento en que usted realmente se sintió golpeado por algo? Cuando nosotros estábamos solicitando las medidas de emergencia para el caso de los incendios o de los deslaves, y el Congreso de la República en ese momento no nos los daba. Nosotros lo que estábamos buscando eran los recursos de emergencia para poder atender a las necesidades que había, y por razones políticas eso no funcionó. Eso fue doloroso. Bueno, hay cosas dolorosas. Por ejemplo, ¿cuánto pesó o está pesando, según usted, haber perdido a Francisco Villagrán de León? El fallecimiento de uno de sus asesores más cercanos. Mucho. A nivel personal, era un gran amigo, era un gran asesor, una pieza que era muy importante para nosotros en la construcción de la relación con los Estados Unidos, con la Organización de Estados Americanos. De hecho, nosotros tuvimos un embajador ante la OEA porque se movía conocía a Washington perfectamente. Nos pesa mucho como gobierno, y me pesa a mí mucho como amigo. Dice usted que los hospitales están abastecidos en un 92%. ¿En qué contribuye el contrato de la UNOPS con ello? La UNOPS lo que hace es que es una institución que se dedica a afinar mecanismos logísticos que permiten resolver este tipo de grandes proyectos dentro de gobiernos. Se han usado en distintos lugares, y además es una organización que no tiene
un tema definido, sino que sencillamente responde a las necesidades de gerencia, construye hospitales o puede hacer otro tipo de cosas. Nosotros ya vimos cómo funcionó eso en el caso del ICS en Guatemala. ¿Abarata costos? Muchísimo. Usted ya ve, en el caso del ICS, no recuerdo el dato en este momento, pero el ahorro fue de más o menos 30 y pico millones de dólares en 2 años de funcionamiento del mecanismo de compra de medicinas que ellos tenían. El problema es que luego no lo repitieron precisamente porque los mecanismos que ellos introducen lo que hacen es que impiden la corrupción porque son mecanismos que promueven la transparencia. ¿Su hermano tiene algún tipo de relación con ese contrato de la UNOPS? Con ese contrato, ninguno. Mi hermano es funcionario de la UNOPS desde hace muchísimo tiempo, 15 años. Ha sido representante de UNOPS en distintos países, en Honduras, en Haití, en Costa Rica, y ahora ha sido nombrado como representante de UNOPS ante la FAO en Roma. Y desde el comienzo no ha tenido ninguna participación en la oficina de Guatemala. Así que no ha tenido ninguna injerencia. Hay quienes preguntan cuán posible es que a un plazo corto baje el precio de las medicinas. ¿Qué dice al respecto, presidente? Ese es nuestro objetivo. Nosotros ahorita, en el términos de las medicinas, nuestro primer objetivo es alcanzar mediante este arreglo el abastecimiento de la red pública de salud. Lograr que los hospitales, los CAPS, los puestos de salud tengan el medicamento necesario para poder atender a la población. La segunda fase es lograr que esta población, estas medicinas a esos precios estén a disposición de la población mediante la red de farmacias. Hay unas farmacias que ya existen, que se llaman PROAM, que trabajan con acuerdos con el Ministerio de Salud. Ampliar, garantizar que en cada municipio del país exista una farmacia y que en esa farmacia la gente pueda ir a comprar medicinas a precios que no son subsidiados, porque nosotros no estamos haciendo un proceso de subsidio, sino estamos haciendo la compra de manera en volúmenes y de manera transparente, lo que permite colocar precios reales en la mesa. Eso se va a ver en la segunda etapa que esperamos seguramente en el año entrante. 2025, 2026. ¿Y cuándo se va a ver, según usted, según los cálculos que le dicen sus asesores y también me imagino el nuevo ministro Miguel Ángel Díaz, cuándo se va a ver una mejora notoria en las carreteras? Tomando en cuenta que hay recursos y que se supone que ahora hay que ejecutar. El plan que va a presentar él va a tener metas y objetivos muy claramente definidos, en donde se va a poder ver cuántos kilómetros de carretera primaria son el objetivo de este año, cuántos de carretera secundaria, cuántos puentes. Vamos a hacer, el equipo está proponiendo un programa especial para asegurar mantenimiento de puentes, para que no pase lo del Nahualate, que es sencillamente el producto de la falta de mantenimiento preventivo. Entonces va a haber un programa especial para dedicarse al mantenimiento preventivo. Es decir, en ese plan va a estar todo claramente definido y la gente lo va a empezar a notar. De hecho, anecdóticamente, en los últimos 3 días hay gente que me ha dicho, primero, que ya se ve cómo chapearon la carretera de Palinescuintla, que ya se ve que están trabajando ahí, que ya hay señalización en la carretera El Salvador, en otros lugares donde no había señalización. Es decir, ya se está moviendo el ministerio y se van a empezar a ver los resultados. Presidente, ¿está dispuesto a jugarse la vida por el país? Yo creo que lo estoy haciendo todos los días. Esa es una premisa fundamental que tiene que tener cualquier presidente, cualquier persona que acepta un cargo de esta responsabilidad. Cuando usted dice que lo hace todos los días, ¿usted está consciente de que, por ejemplo, usted podría salir al exilio? ¿Podría, incluso como dijo José Rubén Zamora, terminar en la cárcel si las cosas van como van? Sí, mire, nosotros teníamos durante la campaña, y más que la campaña, durante la transición, nosotros tuvimos noticias de planes de atentados que fueron claramente identificados, que nos vinieron a avisar. Inclusive el primero fue el día de la victoria de la segunda vuelta. En ese momento entraron y hubo informes que venían del Ministerio Público, de una unidad que estaba trabajando con extorsiones, que había identificado a una serie de cuestiones. Y de esas tuvimos varios avisos alrededor de planes de magnicidio. Acuérdese que había
En esa época, meses antes, habían asesinado a un candidato presidencial en el Ecuador. Villavicencio. A Villavicencio. De manera que sí, es algo que uno siempre tiene en mente. Yo soy hijo del exilio. Mi padre tuvo que vivir más de 20 años fuera del país como resultado del paso que había dado para hacer lo que él creía que tenía que hacer en este país, y que lo hizo muy bien. Así que siempre ha sido muy claro que el exilio, la muerte o inclusive la prisión, en cualquier caso, es uno de los destinos que nos pueden esperar. Ya que menciona a su papá, ¿hay algún consejo que usted haya recibido de él que en este momento le esté sirviendo permanentemente? Uy, muchísimos. Estoy releyendo sus libros, estoy escuchando comentarios y conversaciones que teníamos en determinado momento, pero yo creo que lo que más sirve, Luis Felipe, es el ejemplo. Él es una persona que vivió con sus convicciones firmes hasta el último día de su existencia, y vivió satisfecho, tranquilo consigo mismo y feliz. Y ese es el mejor ejemplo. Yo por eso ayer mencioné en la intervención en el Congreso la importancia que cada día es una demostración de la importancia de mantener las convicciones precisamente frente a los atajos que se presentan ante el ejercicio del poder. Atajos los describió como tentaciones. Usted dijo atajos que se ven como tentaciones. Sí, atajos. Esos atajos ser en temas económicos o en temas de política autoritaria o... ¿Destituir a la fiscal sería un atajo? Todo lo que no cumple la Constitución y la ley es un atajo. Presidente, gracias por haber estado hoy acá en Emisoras. A usted, Luis Felipe. Beatriz. Y a la audiencia. Gracias por acompañarnos.